Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el senador Mieres. Presidenta, con los permisos del senador Berterreche, tengo que decir que un compañero nuestro hace unos días me dijo, ilusionado, que quizás hubiera votos para la censura, porque había leído en la prensa, que no sé si es el principal, pero es uno de los candidatos, el intendente Daniel Martínez, había declarado en la prensa textualmente: un cambio de nombres en el Ministerio del Interior podría ayudar a solucionar problemas. Y acto seguido le preguntaron, ¿hubiera pedido la renuncia? Puede ser. Bueno, obviamente yo nunca pensé, la verdad que la impresión que tenía era que esas declaraciones de Martínez no tenían respaldo ni siquiera entre los que apoyan su candidatura. Y de hecho, hoy estamos presenciando exactamente esa circunstancia. Y uno se pregunta, ¿qué más tiene que pasar para que este gobierno resuelva que hay un ministro que se tiene que ir? Es increíble, porque la regla básica, la lógica de cualquier gobierno democrático en el mundo es que cuando a un ministro le va mal, se cambia. Ese es el sentido del funcionamiento democrático. Si a un ministro le va mal, tiene malos resultados, no cumple con lo que se había prometido, no cumple con los objetivos, se lo cambia y santo remedio, no es ningún drama, es la lógica básica de cualquier gobierno democrático en el mundo. Y este ministro tiene el récord seguro nacional y probablemente mundial de continuidad en el mismo cargo con un permanente fracaso. Lleva 8 años y 9 meses y amenaza llegar por lo menos a los 9 años, fracasando estrepitosamente. Y estoy hablando del problema de fondo, más allá de los 3 episodios que ameritaron que además de la política de seguridad fracasada, se volviera a plantear la necesidad de una censura al ministro del Interior. Un fracaso estrepitoso, que rompe los ojos, que la ciudadanía ve. A veces uno dice, yo estoy lejos, la verdad, el Partido Independiente está lejos del ejercicio del gobierno, pero a veces parece que el ejercicio gubernamental extendido genera ese síndrome de pérdida del sentido de realidad. Es una especie de cápsula que aísla, que no importa lo que digan incluso las encuestas sobre la opinión de la gente acerca de una gestión, no importa lo que pase, lo que haga un ministro, lo blindamos y chau. Y como después vienen los votos y se levantan las manos, se sigue de largo, haga lo que haga. Yo creo que lamentablemente esta lógica empezó a funcionar después de la dictadura, cuando empezaron los nuevos gobiernos democráticos, se ha mantenido así. Lamentablemente, la lógica de defender a un ministro a lo que sea y entonces convertir al Parlamento en un instrumento que no tiene la capacidad de resolver como si la tenía antes de la dictadura, con las mismas reglas de juego, que cuando se demostraba que el ministro había metido la pata o había cometido errores graves, se lo cambiaba, se le pedía la renuncia o se le sustituía por otro. Pero esta lógica terminó. Desde que volvimos a la democracia y desde que el primer presidente democrático, Julio María Sanguinetti, sostuvo a un ministro que mandó a palear estudiantes en la puerta del IPA y se bancó la interpelación y dijo lo banco igual. De ahí en más, todos los presidentes, Colorado, Blanco, de Frente Amplio, todos han asumido la lógica de que a los ministros no se los hace caer por una interpelación. Y es muy grave eso, es muy grave, porque habla de una lógica de poder hiperpresidencialista, que además afecta en realidad a quienes pagan el pato, que son los ciudadanos, que deberían recibir de parte del ejercicio gubernamental el hecho de que si a alguien le va mal, se va. Si alguien comete errores graves como los que
hoy se han planteado acá arriba de la mesa de una manera notoria, absolutamente notoria, porque además de la pésima gestión y de que nos dijeron con mucho énfasis que se iba a bajar un 30% las rapiñas, y los resultados indican todo lo contrario, y no va a ocurrir nada que cambie eso de aquí al final. Ya de hecho el propio ministro ha dicho por ahí que era muy difícil cumplir con la meta. Pero ¿y no se va? Si usted tiene una meta que planteó el presidente de la República, que es el verdadero, es el último responsable, porque los ministros son secretarios de Estado. Y es el presidente el que los nombra y el que los saca, salvo que renuncie. Pero si uno no renuncia, pero le va mal, el señor presidente tiene que tomar la decisión. Pero ya estamos acostumbrados, porque en educación nos va horrible y tenemos al mismo presidente del CODICEN de hace 7 años. O sea que en realidad la lógica de no importa cómo te vaya, lo que importa es que sos del partido, parece ser la lógica imperante y acá no pasa nada. Y a eso se agregan estos 3 episodios, uno de abuso de poder, otro de numerosas irregularidades, entre ellas sí el encubrimiento, y lo digo con total responsabilidad, el encubrimiento, y otra, el sentido inverso, la omisión en el cumplimiento de los deberes del cargo. Son las 3 cosas. Y recién el senador Berterriche decía que era una contradicción. No, no es una contradicción. Abusar del poder contra manifestantes pacíficos y no ejercer la autoridad frente a manifestantes violentos. Es clarísimo. En la misma semana, el lunes una cosa y el viernes otra. Abuso de poder puro y duro. 2 señores que andaban con una pancarta se los llevaron en cana. Los tuvieron que soltar a las pocas horas. Pero el ministro primero mandó una barra a pararse delante de la pancarta, después se paró él y después los llevaron presos. Esa es la realidad. Y después todavía los escracharon por las dudas, para decir uno de ellos tiene antecedentes penales, cosa que mereció el reproche de la institución de derechos humanos. Las 2 cosas, la detención arbitraria y la publicación de los antecedentes penales. Y esto es todo verdad, absoluta verdad. Y eso es un comportamiento abusivo, ajeno, sobresaliendo, sobrepasando las competencias que debe tener el Ministerio del Interior, que es al revés, que tiene que garantizar los derechos de los ciudadanos. El segundo fue terrible. Bueno, nuestro diputado Daniel Radío se expresó de manera contundente en la Comisión de Seguimiento Carcelario de la Asamblea General y fue muy evidente la situación de complicidad en que quedó el Ministerio del Interior. Porque vamos a suponer por un momento, señora presidenta, que no estaría, como dijo el senador Carrera, probado y que había que darle el paso a todo el debido proceso para estudiar la situación. Pero lo que no se puede entender es que después que el comisionado parlamentario informa al ministro del Interior que él tiene información y pruebas muy categóricas de que lo que pasó fue otra cosa, la página web del ministerio siguió mintiendo. Y eso es inadmisible. Es inadmisible, porque yo puedo aceptar que el Ministerio del Interior no reconociera lo que después tuvo que reconocer, que es que esa persona murió por un disparo, por un escopetazo de un guardia, pero lo que no puedo aceptar, si se actúa de buena fe cuando yo ya sé que se está investigando, la primera orden que doy es bajar de la página web la explicación que está en cuestión y no mantenerla durante un mes sabiendo que estamos investigando porque todos los datos indican que eso que se está sosteniendo en la página oficial es mentira. ¿Cómo se justifica eso? ¿Cómo se puede defender la buena fe del Ministerio del Interior y del ministro si sabiendo y ordenando investigaciones en sentido contrario mantiene la publicación en la página web? Esa es la prueba del 9. De que ahí hay un problema de tratar de hacer creer que las cosas eran de otra manera. No se puede alegar que no se sabía, porque se sabía que había otra posibilidad. Y del momento que había otra posibilidad, aunque no esté terminada la investigación, no podés seguir sosteniendo que el tema fue un ajuste de cuentas, porque ahí está mostrando que la intención es
ocultar. Y eso se llama acá y en cualquier parte encubrir. Encubrir. Esa es la realidad. Esa es la realidad del resultado de mantener una determinada información falsa en pie, a pesar de que se le dicen informaciones muy categóricas en sentido contrario. Y yo creo, señora presidenta, que de los 3 episodios que estamos discutiendo, este es el más grave por lejos, porque además nos interpela a todos sobre la catástrofe que es la situación carcelaria y sobre la tierra de nadie que muchas veces es la situación carcelaria. A pesar de que estamos todos de acuerdo en que el Instituto Nacional de Rehabilitación tiene que salir del Ministerio del Interior y, sin embargo, pasa el tiempo, eso fue uno de los acuerdos de la torre ejecutiva, de los acuerdos sobre seguridad, pero sin embargo, pasa el tiempo, sí, que fuera un servicio descentralizado es un acuerdo de todos. ¿De qué ministerio dependería? ¿Con qué ministerio coordinaría un servicio descentralizado? Es otra historia, pero que hay que sacarlo del Ministerio del Interior, estamos todos de acuerdo. Que tiene que ser un servicio descentralizado, estamos todos de acuerdo. Pasan los tiempos y no pasa nada. Y el tercero es una omisión del cumplimiento del deber del cargo. Yo no voy a reiterar lo que ya se ha dicho. Lo vimos todos en la televisión. A la policía frenada de escolta de este grupito diminuto. A ver, ¿quién piensa que iba a pasar una catástrofe porque la policía evitara que estos tipos rompieran lo que quisieran y se hicieran los dueños de la calle? Pero, por favor, entonces, eso sí, los que sostienen eso tienen una muy pobre opinión de la Policía Nacional. Yo opino lo contrario. Yo creo que la policía podía perfectamente neutralizar a 10 tipos encapuchados que andaban haciendo lo que querían sin costos, cumpliendo su deber. Pero para eso necesitaban una orden, porque ningún policía se queda tranquilo esperando y mirando cómo un ciudadano o varios rompen las reglas de juego si no tiene una orden de no actuar. Y esa es la realidad, señora presidenta. Y ni siquiera se ha ido el jefe de policía de Montevideo, que dice que mandó actuar. Bueno, si mandó actuar y no tuvo obediencia de sus subordinados, se tiene que ir. Y si mandó actuar y un superior dijo por encima de él que no había que actuar, también se tiene que ir. Pero no se va nadie. No se va nadie. Esto es realmente una situación gravísima, porque sobre el fracaso absoluto de la política de seguridad se agregan estos episodios que prueban el deterioro de la gestión, la falta de control de la gestión, esa situación de pérdida del manejo de la situación, del manejo del funcionamiento. Y entonces algunos dicen, recién decía el senador Michelini, porque entonces la oposición dice hay que sacar a Bonomi, hay que sacar a Bonomi, ¿y ustedes creen que se resuelve algo con eso? Y yo digo al revés. La pregunta es, hay que mantener a Bonomi, hay que mantener a Bonomi. ¿Y ustedes creen que se resuelve algo? Al revés. Está probado que mantener a Bonomi, pero no digo Bonomi, digo su equipo. Vamos a decir las cosas como son. No es Bonomi solo. Es un equipo que hace años que está, que es Bonomi, el subsecretario, el director nacional de policía. Ese es el equipo. Todo lo concentramos en Bonomi. Bonomi es el ministro, por lo tanto el responsable político último. Pero acá hay un equipo que fracasó. Y ahora nos muestran el tema de, creo que es el Mirador, se llama el programa que impulsa Gustavo Leal desde el Ministerio del Interior, la ida a incursionar en barrios para desmontar estructuras delictivas, que me parece muy bien. Pero yo digo, señora presidenta, esa estrategia es hija del fracaso de la estrategia general, porque esas situaciones de apropiación de espacios en barrios por parte de delincuentes que se han adueñado del territorio y que venden y compran y echan vecinos de las casas, es el resultado directo, es el hijo directo de la decisión del Ministerio del Interior de desmantelar la policía de los barrios. Entonces después tienen que ir a desmontar eso, porque lo que pasó es que retiraron
a la policía de las comisarías, sino recordemos el famoso video de un muchacho ingresando a la Sexta de Montevideo un día hábil a las 10 de la mañana y no había un funcionario adentro de la seccional, ni uno, porque los tienen a todos juntados ahí en esos búnkers que construyeron, creyendo que desde los búnkers, 4 en todo Montevideo, controlan la seguridad. Y los delincuentes hacen pata ancha y ocupan y dominan y empiezan a entregar propiedades y a echar vecinos de una casa y de otra. Y ahora, bueno, ahora por lo menos tratamos de recuperar esa situación. Pero esa situación no es hija de hace 15 años, es de estos años. Esto ocurre de hace pocos años, de cuando la policía fue obligada, ordenada a retirarse de los barrios, a replegarse, a vaciar las comisarías. Y entonces después tenemos que inventar este programa que queda muy bien, pero ya lo vimos. Los chingas volvieron al poco tiempo, porque es lo que le pasa al Pado también, que atacan, recuperan, pero se van. Porque ese es el gran error de la estrategia de seguridad de este ministerio. Abandonar el territorio, abandonar los barrios, dejar librado a los delincuentes las zonas y los barrios. Y después tienen que inventar operativos para recuperarlo. Pero si no te quedás, los volvés a perder. Ese es el drama, pero parece que esta gestión del Ministerio del Interior es incapaz de reconocerlo. Al contrario, ha defendido la tesis de la centralización y del control operativo desde un lugar donde están todos los patrulleros y a veces uno se cruza por alguna de esos búnkers y se encuentra 15, 20 patrulleros parados. Si uno pasa por el Parque Rivera siempre se va a encontrar 10, 15 patrulleros estacionados en el Parque Rivera entre la seccional 14 y el búnker que construyeron allí al lado. Entonces, señora presidenta, esto es el fracaso, pero lo más sorprendente es que el partido de gobierno no se dé cuenta. Esa es la sensación de ajenidad que a veces uno piensa que genera el poder. Esa sensación de que la gente, no toda la gente de todos los colores, ya ni siquiera decir los ciudadanos menos los que votan al partido, los que votan al partido de gobierno también, están sintiéndose desprotegidos, pero otra vez se van a levantar 16 brazos hoy para sostener una gestión fracasada. La señora presidenta alguna vez dijo que el susto despertó al mamado. Capaz que el susto despertará al mamado, pero probablemente esta vez, si se despierta, será bastante tarde. Gracias, presidenta. Gracias, señor senador.